Buen día. Hoy mi grupo conformado por Karina Vargas, Arnold Riascos, Andrés Concha y mi persona, Harrison Calambás, venimos a exponer unas cuantas preguntas tipo IFES, más específicamente del área de química, de un cuadernillo de pruebas saber del 2018. Bueno, mi nombre es Harrison y comenzaré con la primera, que dice así. A continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Y aquí nos muestran una gráfica donde sale un recipiente con varias moléculas de agua. Entonces dice, cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Bueno, podemos empezar descartando. Entonces, pues primero debemos recordar de que la composición del agua incluye lo que son átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, pues para formar las moléculas del agua, estos dos siempre tienen que permanecer juntos. Y a pesar de que se cambie de estado, ya sea líquido, sólido, gaseoso, estas nunca se van a separar. Entonces, pues con esa información podemos descartar lo que es la A y la D, ya que estas tienen separadas las moléculas de agua prácticamente están separadas en la parte del gas. Ahora, pasamos a la B y a la C, que son las únicas que quedarían. Entonces, pues descartaríamos totalmente la C, porque en la C, por parte del estado líquido, está bien, pero en el estado gaseoso está totalmente incorrecto, ya que las moléculas de agua, cuando están en estado gaseoso, no permanecen arriba, sino que si están en un recipiente totalmente cerrado, van a permanecer en todo el recipiente. Entonces, por eso se descarta la C y la única que quedaría correcta es la B. Hola, yo soy Aura Karina Vargas y hoy les vengo a explicar la pregunta 2 y 6. La pregunta 2. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de la mezcla M. Para esto disuelve distintas cantidades del sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente el sólido. Los resultados se muestran a continuación. Teniendo en cuenta lo observado en 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 centígrados se agrega 50 gramos de sólido M, en 20 gramos de agua destilada no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. ¿La suposición del estudiante es correcta? Opciones de respuesta sería A. Sí, porque para disolver esta cantidad de sólido M en 40 gramos de agua también se necesita el doble de temperatura, es decir, 166 centígrados. B. No, porque al tener el doble de agua es probable que el sólido M se necesite la mitad de la temperatura para disolverlo, es decir, 42 centígrados. C. No, porque a partir de 65 centígrados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que en 83 centígrados el sólido estaría completamente disuelto. D. Sí, porque con masa mayor a 35 gramos de sólido M se necesitarían temperaturas mayores a 83 centígrados para disolver esta cantidad de agua. La respuesta correcta sería la B. Ya que la temperatura no es una propiedad que no dependa de la cantidad de masa, esto quiere decir que la temperatura de 65 centígrados por cada 25 gramos de sólido M se requiere 20 gramos de agua para poderlo disolver. Si se tiene 50 gramos de sólido M, se requiere 40 gramos de agua para poderlo disolver. Esto nos indica que la solubilidad depende de la masa, no por la temperatura. O sea que no es necesario llevar la muestra a 83 centígrados para poder disolver el sólido. Hoy vengo a responder las preguntas 4 y 5 del cuadernillo de las pruebas saber. Bueno, la pregunta 4 nos dice: en la siguiente ecuación representa la reacción química de la formación de agua, H2O. Y la pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Bueno, en una reacción química los reactivos son los componentes que habían antes de provocar esa reacción. Bueno, como sabemos, pues en la representación nos dicen que son dos moles de hidrógeno con dos reactivos, 2H2, y una mol de oxígeno con dos reactivos, O2. Las respuestas que nos dan son la A, H4 y O2, la B, H4 y O4, la C, H2 y O2, la D, H2 y O4. Bueno, se descartan la A y la B porque nos dicen que tienen cuatro reactivos el hidrógeno, H4, y en la representación nos dice que el hidrógeno tiene solamente dos reactivos. Se descarta también la D por el hecho de que en la molécula de oxígeno nos dice que es O4, o sea que tiene cuatro reactivos. Y en la representación nos dice que
solamente tiene dos reactivos, por lo que queda la C, que es la correcta, que nos dice H2 y O2. La pregunta 5 nos dice: Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuando mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por lo tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta esta información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Bueno, ya que gracias a la ley de enfriamiento de Newton sabemos que entre mayor sea la diferencia entre un objeto y la temperatura del ambiente, más rápido se enfriaría. Como su diferencia es tan significativa, la gráfica que más muestra esto es la gráfica C, que expresa su enfriamiento demasiado rápido. Ahora la pregunta 6. Unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes, X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la contaminación de X, pero sabemos que existe una relación química mediante la cual pueden convertir el contaminante W en contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si quieren saber cuál es el contaminante X y Y por separado en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? La respuesta correcta es la B, ya que la información nos dice que no existe método para medir W, así que descartamos la respuesta A y D. En la respuesta C nos hablan de medir el contenido de ambos contaminantes, así que no resuelve el objetivo de la pregunta. Así que la única que resuelve el objetivo de la pregunta es la respuesta C. Buenas, profesora, voy a presentar la pregunta número 8 del ICFES. Bueno, la pregunta dice así: una estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes, todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Se muestra la tabla con la sustancia 1, que es un líquido de una sola fase que al calentarlo hasta evaporar por completo, queda un sólido blanco en el fondo. Y puede aparecer la imagen. Y la sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Y ahí está la imagen representando. Bueno, teniendo en cuenta lo observado al separar las sustancias, ¿qué tipos de mezclas son las sustancias 1 y 2? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la B, que dice: la sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la sustancia 2 es una mezcla homogénea. Bueno, la explicación de esto es que nosotros al principio podemos ver que en la primera mezcla no se pueden identificar los componentes o compuestos que logran componer la mezcla, y por ello se utiliza el proceso de evaporación como proceso de separación. Por el contrario, la segunda mezcla se puede diferenciar cada fase de la sustancia. Bueno, la pregunta número 11 del cuadernillo. Bueno, esta pregunta dice que un bloque de hielo seco, CO2, dióxido de carbono sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la B, que dice que la distancia entre partículas y el volumen aumenta. Bueno, ¿por qué sucede esto? Esto se debe a que en los estados hay que tener en cuenta de que la energía cinética cambia. Y la energía cinética en un estado sólido, que es al principio como nos lo muestran, la energía cinética es muy poca en un estado sólido, por lo que la distancia entre partículas es muy corta y tras de eso tiene muy poca movilidad en un estado sólido. En cambio, pasa a uno gaseoso, y en uno gaseoso la energía cinética aumenta mucho más y sus partículas se separan mucho más y tendrá una mayor movilidad. Y por eso es esta respuesta: la distancia entre partículas se separa mucho más y su volumen aumenta, ya porque las partículas, como se separan, sí o sí generalmente su volumen será mucho más grande, y igual estamos hablando de un gaseoso que casi siempre tendrá mayor volumen que un sólido. Bueno, ahora vamos con la 14. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y, por lo tanto, la carga total es positiva y se representa con un signo de más. Se tienen dos esferas metálicas idénticas.
una esfera inicialmente con carga positiva Q y otra esfera inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, más Q sobre 2, como se muestra en la figura. Bueno, y pues nos muestran la figura y después dicen, con base a la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Bueno, hay que aclarar de que lo que son los protones nunca se intercambian entre sí, o sea, nunca los protones van a pasar de un lado a otro. En este caso, pues tampoco en las esferas, entonces por lo tanto se descarta lo que es la B y la D. Y ahora nos quedaría la A y la C. Veamos la C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Esto no puede ir de acuerdo a la gráfica, porque si bien vemos, si de la esfera 1 pasan electrones, eso haría que la cantidad de positivos, de carga positiva que tiene esta esfera sea mucho mayor. Entonces, en la siguiente gráfica no tendría nada que ver, porque si al principio tenemos 8 y en la segunda gráfica tenemos 4, la C no es lógica, ya que sería al principio con 8 y después con 12 o muchas más. Y nos queda la A, que sería de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Eso es correcto, porque si de la esfera 2, que es neutra, se pasan, en este caso, 4 electrones, entonces hacia la esfera 1, la esfera 2 quedaría con una carga positiva de más 4, y luego la esfera 1 quedaría también con una carga positiva más 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Te amo, mi vida.